Hola a todos, estoy con el Padre Armando González de la Arquidiócesis de Guadalajara. Él nos ha compartido en esta semana de formación temas muy interesantes a los sacerdotes de la Arquidiócesis de Tlalnepantla. Y hay uno en especial que nos tenía a todos con la boca abierta y me gustaría mucho que pudiera compartirlo con todos ustedes. Padre, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, estábamos platicando ayer a propósito del tema de cómo se desarrolló la evangelización en América, un continente inédito para los europeos, y que en la medida que lo van conociendo van descubriendo que es un territorio enorme, accidentado, poblado por comunidades indígenas que hablan diversidad de idiomas y que evidentemente hay que evangelizar. Obviamente la corona española y la Iglesia española se plantearon el tema y quién tiene el perfil adecuado para evangelizar a los habitantes de América. Y eso nos ha llevado a recordar que para un reto tan difícil como era la evangelización americana, se requería de un personal muy preparado y sobre todo con un perfil de generosidad, de austeridad, de audacia para emprender ese proceso. Obviamente, este tipo de procesos no pueden improvisarse. Y hacía yo la observación de que muchas veces Dios va preparando a las personas para desarrollar proyectos que las personas ni se imaginan. Y es así que descubríamos un gran sacerdote diocesano español de la Arquidiócesis de Toledo, que a fines del siglo XV, por diversas razones, vive una experiencia de conversión a Cristo que lo lleva a buscar cada vez una experiencia mayor de Dios en una vida retirada. Se hace ermitaño, se va a los bosques, a las cuevas, y lo que quiere es ser un franciscano de estricta observancia, es decir, vivir los ideales de Francisco de Asís plenamente, ya que en España pues estos ideales con el andar del tiempo pues se habían ido perdiendo. Después de que lo vive él en su persona, lo invitan a que expanda su experiencia de cambio, de reforma, a otros franciscanos que tienen ese interés o que sin tenerlo lo pueden descubrir. Y comienza ese gran episodio de la reforma del franciscanismo español que permite que en pocos años en España solamente haya franciscanos observantes. Es decir, no tienen posesiones, no tienen ni siquiera 3 hábitos, unos solo 2, que el hábito no es precisamente un hábito fino, es un costal con agujeros que se amarran con un mecate, andan descalzos, no se permiten usar ningún tipo de transporte, cabalgadura, carroza, nada de eso, y llama la atención de toda la comunidad cristiana española el que de pronto aparezca un movimiento de ese nivel de austeridad y de compromiso cristiano. Posteriormente se descubre América, como decía al principio, se ve la necesidad de enviar misioneros y obviamente piensan de inmediato tanto la Iglesia como la corona en los franciscanos observantes. Y estos franciscanos observantes aceptan con generosidad venir y evangelizar, en el caso nuestro, México. Y por lo tanto, llegar a Veracruz, bajarse de aquellas frágiles embarcaciones, luego de 3 o 4 meses de travesía en condiciones muy difíciles, como puede uno imaginar, no había refrigeradores, comían comida muchas veces hasta echada a perder, pero esas eran las travesías, porque la travesía eran 4 meses. Los arrojaban en Veracruz y a partir de ahí entrar a un territorio desconocido, inhóspito, a veces selvático, a veces árido, con infinidad de montañas y de barrancas, sin caminos. Solo los franciscanos observantes podían haber enfrentado un reto de esa naturaleza y lo hicieron con un enorme entusiasmo. Primero fueron 3, después llegaron 25 y después siguieron llegando muchos más
También posteriormente de otras órdenes que igualmente se habían reformado en España, porque obviamente que el reto exigía gente muy generosa, y estos misioneros eran de veras muy generosos, y eso explica en buena parte el que hayan tenido también muy buenos resultados con el andar del tiempo. Las dificultades eran pues enormes, pero la generosidad superaba esas dificultades. Me pongo a pensar cómo al llegar estos misioneros y ubicarse un poco en el área de Zempoala, empezaban a aprender algunos rudimentos de la lengua que se hablaba en Zempoala. Y apenas subían a la zona de Tlaxcala, se daban cuenta que ya se hablaba otra lengua. Y si de Tlaxcala pasaban al Valle de México para luego alcanzar la zona de Michoacán, la zona purépecha, pues ya se hablaba otra lengua, incluso una lengua como es el purépecha que no tiene comparativo con ninguna lengua prehispánica en México. Pero lo mismo podía ocurrirles si iban al sur, como fueron, y encontrar el idioma zapoteco, o el mixteco, o el maya, que tampoco es nahuatlaco. Y entonces, ¿cómo estos hombres, a pesar de las dificultades, no se desanimaran? Seguían estudiando esto, aquello, y si no podían entenderse por medio del idioma, inventaron todo tipo de recursos, el teatro religioso, predicar a través de señas, de carteles, de dibujos, de cuánto podían. Entonces fue una odisea extraordinaria que por desgracia muchas veces los mexicanos hemos olvidado, pero que vale la pena tener en cuenta, sobre todo porque estamos a punto de celebrar aniversarios muy importantes, la llegada de los primeros misioneros a México. Dentro de unos pocos años estaremos celebrando el 5º centenario de que llegaron a anunciar por primera vez el Evangelio. Pues vale la pena recordarlo, sobre todo si comparamos que los agentes católicos de hoy, comparados con la situación que enfrentaron los misioneros, estamos en la gloria. No hay comparación. Ellos no tenían nada y nosotros tenemos todo tipo de recursos. A lo mejor nos falta mucho de su austeridad, de su generosidad, pero obviamente estamos en condiciones mucho mejores y podríamos también hacer también mucho más, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Qué retos ve hoy para que la Iglesia pueda volver a tomar ese ímpetu que tuvieron los primeros evangelizadores? Pues un reto fundamental es recuperar nuestra experiencia de Dios, recuperar la experiencia personal de Cristo para poder seguirla comunicando a los demás, toda vez que la experiencia de Dios es una experiencia del Dios que nos salva aquí y ahora en nuestras propias circunstancias. Y a partir de ahí poder desarrollar nuestra creatividad pastoral, tanto de laicos como de consagrados, poder aprender las nuevas lenguas que habla la gente, porque aunque todos hablamos español, hay diversidad de lenguajes según edades, según condiciones, según niveles, hay diversidad de lenguajes, y a veces se nos hace más fácil hablar una sola lengua, y entonces mucha gente ya no nos entiende. ¿Cómo aprender la diversidad de lenguas que la sociedad actual habla? ¿Cómo recuperar, si es que lo hemos perdido, la sensibilidad frente a los problemas que afectan al hombre de hoy? ¿Cómo hacernos cercanos? ¿Cómo estar junto a ellos al margen de cualquier otro tipo de consideraciones, de juicios, de etiquetas, de marcas? Lo importante es que hay personas que viven situaciones difíciles y que están buscando quien les ayude. Muchísimas gracias, Padre. Al contrario, a ustedes.